Dale. Profe, espera un momento, es que no me deja avanzar. Ok, tranquila. Ahí está grabando Eh, y luego editamos, no te preocupes. Listo. Es que estoy dando siguiente, no sé qué pasa. Ah, ya, creo que estoy en la parte. Ay, lo siento. Creo que estoy en la parte final. Ya, No te preocupes. Listo. listo. Actividad 2.1, estructura conceptual, sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. El grupo 2 está formado por Jaime Rápida, Camilo Contreras y Ángela Sánchez. El contenido de esta presentación se organizó con la introducción, el tema mediante la estructura general de las matemáticas, el tema mediante su estructura conceptual y el aporte histórico en la construcción del tema con la estructura general de las matemáticas. Introducción. Al crear un mapa conceptual acerca de la estructura general de las matemáticas y un mapa de conceptos en relación con el tema, se desarrolla la actividad para dar sentido al concepto pedagógico de estructura conceptual y su implementación en el tema. Bueno, aquí iniciamos con el tema mediante la estructura general de las matemáticas. Voy a hacer zoom para identificar los conceptos. En la parte superior inicia desde la teoría de conjuntos, el cual es un elemento primordial en las matemáticas modernas porque le dan orden y rigurosidad en las teorías. Continuamos con el álgebra lineal, que es el elemento principal con el cual hemos asociado el tema. Y, para un momento, y continuamos con la geometría euclidiana, también está relacionada con la teoría de conjuntos, pero es un elemento secundario en relación al tema. El álgebra lineal se define primordialmente en los espacios vectoriales. Un espacio vectorial importante en relación al tema es el espacio de matrices cuadradas, rectangulares. ¿Por qué es importante? Porque las ecuaciones lineales, de manera general, se pueden establecer mediante un espacio de matrices rectangulares. Continuando con la configuración, encontramos los campos. En los campos hay un elemento importante relacionado con el tema de ecuaciones lineales en dos incógnitas, que es el conjunto de los números reales. ¿Por qué es importante? Porque las ecuaciones lineales se definen en el conjunto, las ecuaciones lineales que tienen solución se definen en el conjunto de los números reales. Continuando con la configuración del mapa, encontramos la estructura de anillos, en donde se definen dos operaciones matemáticas y se cumplen ciertas propiedades. En los anillos es importante el concepto y la estructura de matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque a la vez de ser un subconjunto de las matrices mencionadas anteriormente, si hablamos del sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, es un caso particular de las matrices cuadradas. Continuando con la estructura, nos encontramos a los grupos. En los grupos únicamente se define una operación matemática y se heredan algunas propiedades de los anillos. En los grupos vamos a analizar directamente el grupo de simetría de dos dimensiones, que se llama 2D. ¿Por qué se decidió analizar este grupo? Porque mediante este grupo se pueden estudiar las propiedades de las ecuaciones lineales. Por tanto, se encontró una ruta desde el álgebra lineal que nos conecta con el sistema de ecuaciones de dos incógnitas. En la parte inferior del mapa encontramos algunos conceptos y procedimientos que se desarrollan en la parte escolar matemática. Un concepto asociado al tema es la ecuación lineal de una incógnita, los procesos de factorización, productos y cocientes notables y también los polinomios lineales. Continuando, este es el tema mediante su estructura conceptual. En la parte central encontramos el tema, el cual se desarrolla o se asocia principalmente mediante cuatro estructuras o cuatro conceptos. En la parte central superior se asocia con el concepto de sistema de coordenadas en el plano cartesiano y no directamente de manera de representación, sino como una estructura en el cual se puede analizar las ecuaciones lineales de dos incógnitas. Si avanzamos a un nivel más superior, nos encontramos que este
está contenida en el espacio euclidiano y a la vez pertenece al espacio métrico, que hace parte del análisis de las matemáticas. En la parte izquierda encontramos la ecuación lineal, la cual se asocia a diferentes ecuaciones. Tenemos desde la ecuación vectorial, que es la ecuación más grande y general, donde se puede definir en n dimensiones, y desde la simétrica hasta la ecuación general de la recta, donde se puede hablar ya de dos dimensiones directamente asociadas con el sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. En la parte inferior de la ecuación lineal encontramos conceptos asociados. Uno de ellos, para mencionar alguno de ellos en su relación al tema, tenemos la diferenciabilidad, ya que si vemos las ecuaciones lineales como función, se comporta como una función diferenciable, por lo tanto es derivable, y podemos conectarlo con continuidad, pero no en el sentido contrario. Continuidad no implica diferenciabilidad. En la parte central inferior encontramos el conjunto de soluciones. Entonces, al momento de solucionar el sistema de ecuaciones de dos incógnitas, podemos encontrarnos con estas situaciones. Además, al considerar una solución, podemos estudiar que ese conjunto en donde se define la solución cumple ciertas propiedades matemáticas, entre ellas ser un espacio conexo y también ser un conjunto abierto cerrado. Por ejemplo, las ecuaciones lineales de dos incógnitas con solución, algunas se pueden definir en el conjunto de los reales, y el conjunto de los reales se puede determinar que es un conjunto abierto y cerrado al mismo tiempo. No hay dicotomía en este conjunto. En la parte derecha encontramos el sistema de ecuaciones ya de manera más general, y lo cual se asocia al concepto de matrices. En las matrices no solo lo podemos ver como una representación, sino como una estructura que nos conecta con otros conceptos como autovalores y autovectores, en donde también podemos analizar las ecuaciones lineales. En la parte inferior nos encontramos con los métodos de solución, los cuales son analíticos y no numéricos, porque los numéricos se tratan de aproximación. Bueno, continuando con la presentación, nos vamos al aporte de la historia en la organización conceptual del tema. Voy a mencionar algunos aspectos cronológicos y poco a poco voy a ir detallando en qué se relaciona en la construcción conceptual del tema. Bueno, el álgebra data que se utilizó por primera vez en la historia en el año 1800 al 1500 a.C. La teoría de conjuntos tuvo una raíz entre los años 384 y 322 a.C. Si comparamos estas dos fechas, podemos concluir que la teoría de conjuntos surge después del álgebra. Y si recordamos, el mapa 1 parte desde la teoría de conjuntos. ¿Por qué se organizó de esta manera? Porque la teoría de conjuntos le brinda a la matemática una organización y una rigurosidad en el desarrollo de las teorías. Continuando, el álgebra lineal sufre un desarrollo gradual a través de la historia, desde los antiguos babilonios hasta la Edad Media, donde un matemático egipcio, Yunus, desarrolla la teoría de ecuaciones lineales y también algunos métodos de solución. Bueno, no es sino hasta el siglo XIX cuando el matemático Cauchy, el matemático francés, desarrolla el álgebra lineal moderna tal y como la conocemos e introduce conceptos ya de matriz, de espacio vectorial, e incluso va más allá. Al analizar los espacios vectoriales, esa línea se llama álgebra lineal abstracta. ¿A qué viene toda esta información? A que es muy importante a la hora de impartir las matemáticas porque le brinda un orden y también le brinda un contexto del tema respecto a la estructura de las matemáticas. Por tanto, es muy importante no solo en las matemáticas escolares, sino en las matemáticas en la educación superior. Y con esto se termina ya la presentación. Muy bien, Ángela, muchas gracias.